Les doy la bienvenida a un video más en este canal, La Paloma de Orco. El día de hoy quiero hablarles acerca de un tema bastante interesante que seguramente les resulte familiar a aquellas personas que en algún punto de la existencia hayan estado interesadas en conocer más acerca de psicología. El conductismo es una filosofía de ciencia, específicamente de la ciencia de la conducta. Como filosofía de ciencia, el conductismo diverge de la forma convencional en la cual interpretamos por qué hacemos lo que hacemos. Y en algunos casos también diverge con otros enfoques de estudio para comprender por qué ocurre la conducta, como pueden ser las teorías cognitivas o incluso las teorías neuropsicológicas. Por esta razón es que el conductismo realmente no es una ciencia y más bien es la base filosófica de una ciencia llamada el análisis de la conducta. El análisis de la conducta es una ciencia que está enfocada en estudiar la conducta de los organismos y la interacción que tienen con las variables presentes en el ambiente. Por el momento, no vamos a profundizar más en este tema, pero vale la pena que hagamos esa aclaración antes de continuar. Y aprovechando que estamos aclarando cosas importantes, cabe destacar que no hay un solo conductismo. Te sorprendería saber que hay varios autores que han basado su trabajo en la filosofía del conductismo, enfocando su trabajo a distintos fenómenos. Sin embargo, los dos personajes que más resuenan cuando hablamos acerca del conductismo son John B. Watson y B. F. Skinner, quienes generaron respectivamente las perspectivas de el conductismo metodológico y el conductismo radical. Esta filosofía para hacer ciencia, así como la ciencia y los personajes que la han conformado a lo largo del tiempo, se han visto envueltas en un sinfín de controversias, a raíz de elementos que van desde polémicas hasta un montón de malentendimientos sobre lo que realmente es el conductismo. Tan grande ha sido esta situación que en algún punto de la historia se creó, permítanme un momento, la Liga de Análisis Conductual para la Precisión en Noticias, Comentarios y Educación. Por sus siglas en inglés, Balance. No estoy bromeando, realmente hay un grupo de personas que se dedican a encontrar las imprecisiones en los medios acerca del análisis de la conducta y del conductismo. Así, hasta este grado ha llegado. Por esta razón es que el día de hoy vamos a ver por qué una diversidad de personas tienen un problema con el conductismo y por qué es que es muy probable que estas ideas estén siendo resultado de malentendidos o de una interpretación rara de lo que realmente es el conductismo. Quiero empezar con una crítica viejísima y esta es la tan mencionada crítica a la frase que hizo Watson en su libro titulado Conductismo. Watson en su libro escribió la siguiente frase: denme una docena de infantes sanos, bien formados y mi propio mundo específico para que se desarrollen y les garantizo que tomaré al azar a alguno de ellos y lo entrenaré a ser un abogado, un artista, un jefe mercantil y sí, incluso un mendigo y un ladrón, a pesar de sus talentos, sus preferencias, sus tendencias, habilidades, vocaciones y la etnia de sus antecesores. Por esta frase, algunas personas han considerado que los conductistas se estaban preparando para producir niños a su merced, como ellos quisieran, sin importar lo que los niños y las niñas desearan, determinando completamente su función y su rol dentro de la sociedad, por sus malvadas y macabras técnicas. Sin embargo, estas son exageraciones provenientes de un malentendimiento que se generó a raíz de la frase completa que Watson escribió en su libro. Es más, aquellas personas que suelen mencionar esta frase para desprestigiar el trabajo de Watson suelen dejar de lado convenientemente y para nada sesgado la siguiente parte. Estoy yendo más allá de los hechos y lo admito, pero también quienes abogan lo contrario y eso lo han hecho durante varios años. Con su frase completa, Watson quería dar a entender que el ambiente juega un papel fundamental para el aprendizaje de nuevas conductas y que, aunque esta idea estaba yendo más allá del conocimiento que poseía en ese momento, ya habían psicólogos antes que él que sugerían que la herencia era el único factor responsable para el desarrollo y el aprendizaje humano. Con esto tampoco estoy diciendo que Watson es un santo, solo quiero aclarar que, con base en las críticas realizadas a esa frase que puso en su libro,
pues realmente hay ideas que han sido tergiversadas por un mal entendimiento y por haber cortado una de las partes importantes de esa frase. Por otro lado, se ha considerado que fenómenos como las emociones o el pensamiento, como no se pueden registrar o medir, los conductistas no las toman en cuenta para poder entender por qué ocurre la conducta. O en otras palabras, que los pensamientos y las emociones no existen porque no se pueden registrar. Si bien esto podría ser el caso para el conductismo metodológico, y eso en parte porque hasta Watson consideró que se podían estudiar las emociones, lo cierto es que posturas como el conductismo radical han abogado por el estudio de las emociones y los pensamientos, conceptualizándolos como estímulos y conductas medibles, sensibles a eventos del medio ambiente y sujetas al estudio científico. A final de cuentas, como Skinner dijo en 1961, el ser humano ha encontrado mejores formas no solo de tintar ropa o construir puentes, pero también de gobernar, enseñar y emplear. Las condiciones en las que se originan estas prácticas van desde un mero accidente hasta la conducta extremadamente compleja llamada pensar. El tema es amplio y bastante interesante, así que si quisieran ver un video hablando con mayor profundidad sobre cómo es que se pueden conceptualizar las emociones y los pensamientos desde el análisis de la conducta, no duden en dejármelo en los comentarios. Tercer punto. El conductismo es del diablo. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! Sí, sé que puede sonar exagerado, pero sí pasa. Me refiero a que dicen que el conductismo es malévolo, no que realmente sea malévolo. Se ha considerado que el conductismo es una organización peligrosa, maligna, deleznable y que debería de ser detenida. Se le ha llamado al conductismo un culto, una religión, que es absurdo, sin sentido, siniestro, poco ético, venenoso, inmunda, malnacida, pudenda, apestosa, maloliente, y que incluso puede aumentar las conductas antisociales y criminales. Incluso se le ha relacionado al conductismo con una forma de totalitarismo. No es de sorprender que muchas de estas críticas pudieran provocar a la larga que menos personas consideraran, compartir con sus colegas que habían basado su trabajo en el conductismo. De hecho, un ejemplo muy interesante y a la vez muy bonito podemos encontrarlo con un psicólogo llamado Clark Hall. Y es que Edwin Boring, en su libro Historia de la Psicología Experimental, escribió que cuando alguien se refería a Clark Hall como un conductista, Hall se sentía incómodo, para no decir otra cosa, cuando se le refería como conductista. Este tipo de críticas me parecen de lo más divertidas por lo exageradas que son y a su vez de las más peligrosas, ya que promueven un discurso orientado a la vilificación del conductismo como filosofía y por otro lado hacia el análisis de la conducta como ciencia. Esto desafortunadamente impide que más personas puedan conocer lo que realizan estas áreas y que los beneficios que se logran a partir de esta investigación puedan ser compartidos con una mayor población en el mundo. Con este contenido espero mostrar un panorama completamente distinto al que se nos ha planteado a lo largo de mucho tiempo a muchos psicólogos y psicólogas. Esta crítica es una que me tocó escuchar varias veces a lo largo de mi carrera, y es que varios profesores consideran que el conductismo y por ende el análisis de la conducta ya están muertos. Es decir, que ya no tienen funciones dentro de la psicología. Se considera que el conductismo ya está muerto, que ya huele a podrido y que es como ver un unicornio cuando te encuentras a alguien que sigue realizando trabajos con base en el conductismo. Bandita bonita, déjenme decirles que el análisis de la conducta y por ende el conductismo aún siguen vivas, bastante vivas y con muchas cosas para ofrecerle al mundo. Por ejemplo, el análisis de la conducta ha desarrollado tratamientos muy efectivos con personas diagnosticadas con autismo o incluso para la rehabilitación de personas que han sufrido un daño en el cerebro. Otras áreas de aplicación pueden ser, por ejemplo, en los espacios de trabajo o en organizaciones, con el fin de promover un mejor ambiente laboral o incluso mejorar el desempeño de las personas que están trabajando en una organización. También tienen un impacto sobre el desempeño con deportistas y también en la satisfacción de los equipos deportivos, así como también en el tratamiento de consumo de sustancias, enfocándose en la conducta de consumo y en las variables que realmente tienen un efecto sobre esta conducta, más allá de atribuirle
pues que uno esté consumiendo porque no tiene el control o porque necesita la fuerza de un ser mayor. Estos son algunos ejemplos de las áreas de aplicación del análisis de la conducta, y si bien no son todas, pues tomaría demasiado tiempo de este video y realmente no es el propósito por el momento. Como pueden ver, el conductismo realmente no está muerto, y sin embargo me ha tocado ver que personas dicen que ya no es algo que se practique el día de hoy. Pero una situación muy particular en la historia del área contribuyó en lo que se señala como el último clavo en el ataúd del conductismo. Y de hecho, tiene que ver con nuestro siguiente punto. Hace tiempo, en 1957, Skinner sacó un libro llamado Conducta Verbal, en el que básicamente sugería que el lenguaje podía ser visto desde el análisis de la conducta y que mediante la relación que tenía la conducta con las condiciones en el medio ambiente, como pueden ser el antecedente o la consecuencia, era susceptible a ser comprobado y medido de manera empírica. Y Skinner la conceptualizó como una conducta que es reforzada a través de la mediación de la respuesta con otras personitas. Cabe destacar que este libro, más allá de que fuera una recopilación de experimentos bien controlados, fue una interpretación sobre lo que podría ser la conducta verbal, basándose completamente en la extensa cantidad de resultados que se habían obtenido de manera empírica en experimentos. Por otro lado, el lingüista Noam Chomsky consideraba que el lenguaje funcionaba mediante un mecanismo innato que organizaba las palabras, producto de procesos mentales, y que era controlado por un sistema de procesamiento interno. Esto permitía el acceso, la clasificación, la codificación y el almacenamiento de la información que entraba del exterior. Una estructura innata bien encriptada en el ser humano y que era la excepción a la regla de todo lo que hasta el momento se había visto en otros organismos. Ambas posturas, además de interesantes, diferían mucho una de la otra, pues parten de teorías muy distintas y por ende su enfoque era muy diferente. Con la publicación de Skinner, Chomsky lo que hizo fue publicó una revisión del libro de conducta verbal escrito por Skinner. Esta revisión la publicó en 1959 y esencialmente lo que escribió Chomsky fue una crítica en general al conductismo y en particular a la interpretación que Skinner le estaba dando al lenguaje desde el análisis de la conducta. Esto es algo que casi no se menciona, pero Chomsky en la revisión que le hizo a Skinner tuvo muchísimos problemas para poder entender qué es lo que Skinner había escrito, qué es lo que quería decir y también para entender qué es lo que era el conductismo. En serio, parecía como si Chomsky jamás en su vida hubiera tocado un libro o lo que sea respecto al tema, y su revisión estuvo tan mal redactada y tan pésimamente estructurada que no se entendía qué es lo que quería criticar. Por ejemplo, Chomsky pasó una muy buena parte del trabajo criticando el supuesto aprendizaje de estímulo-respuesta de Skinner y cómo es que este mecanismo de aprendizaje no podía explicar algo tan complejo como el lenguaje. Lo chistoso es que Skinner, de hecho, ya había dicho eso antes. El mismo Skinner consideró desde antes que la conducta humana, incluyendo el lenguaje, no podían ser comprendidas únicamente con la relación de estímulo-respuesta. Para acabar con esta parte de la historia, a Skinner le hicieron llegar la revisión de Chomsky, la leyó tantito y después de unas cuantas páginas dejó de leerla porque, como el mismo Skinner reporta, Chomsky no entendió lo que quiso decir en conducta verbal. En el ojo público se consideró que Chomsky pues lo había dejado callado o qué mijo, y que como Skinner pues ya no le respondió, pues entonces había ganado. Me ha tocado escuchar en algunas ocasiones que a partir de este evento es que pues nacen las ciencias cognitivas con el trabajo que publicó Chomsky, e incluso que algunos consideran que a partir de este evento el conductismo empezó a ir en declive o que incluso fue el momento en el que alguien mató al conductismo. Como ya les expliqué hace un momento, nada podría estar más lejos de la realidad, pero es que las personas que se jactan de que Chomsky solito refutó al 100% lo que Skinner y un montón de personas habían trabajado bajo el marco del conductismo y todos sus hallazgos, con todo respeto, ya estuvo suave.
Dijiste la 11. El análisis de la conducta y el conductismo no son malas, no son del diablo. Los argumentos anteriores han presentado un verdadero reto para poder compartir más información acerca de lo que hace el análisis de la conducta. Y quizá con algo de ayuda de colegas psicólogos y psicólogas podríamos llevar el entendimiento del conductismo como una filosofía de ciencia y del análisis de la conducta como ciencia a un panorama en el que se tenga una visión mucho más completa y menos estigmatizada de estas áreas. De esta forma, quizá más adelante tengamos una puerta abierta para diversificar las herramientas con las que puedan contar más profesionales de la salud, así como ampliar los conocimientos sobre historia y desarrollo de la psicología. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó lo que vimos en este video, te sugiero que le des a me gusta y así sabré que te ha gustado lo que vimos el día de hoy. Además, si quieres que YouTube te avise cuando suba un nuevo video, te sugiero que te suscribas y que le des a la campanita. Es gratis. Me interesa saber qué piensas con respecto a lo que vimos en el video de hoy. Así que si quieres dejarme un comentario, lo leeré con mucho gusto. Te mando un saludo cordial y nos vemos en el próximo video.